Bueno, hola, buenos días. Hoy le voy a explicar sobre el tema, sobre el pecado que destruye la felicidad. El pecado destruye la felicidad. Bueno, comenzaré con su definición, diciendo de que el pecado es una falta contra la verdad, contra la conciencia recta y el amor verdadero que tenemos con nuestro Dios y para el prójimo. Entre palabras, es un acto o un deseo contrario a la ley eterna. También el pecado, vamos a hablar de cómo se inició. Se inició desde la caída de los ángeles. Como saben, Dios creó a dos ángeles, a un bueno y a un malo. Pero la cosa es que al crear el malo, no quiso hacer con la intención de que algo de maldad, sino que los dos estén ahí. Entonces, pero la maldad, el ángel malo, mejor dicho el Satanás o el diablo que es conocido, él quiso ser como Dios, él quiso reinar. Entonces, pero como no quiso cumplir las leyes de Dios, entonces se desterró del reino de Dios. Entonces se fue apartado de la ley. Otro punto, hablar del pecado original. El pecado original, ¿cómo se inicia? Ahí se inicia del hombre. El pecado original se inicia por la tentación de Adán, ya que Adán, Dios creó a la mujer y al hombre. Entonces Adán, por ser tentado por el diablo, mordió esa manzana y ya dejó de morir en su corazón la confianza que tenía a su creador. También abusó de la libertad y por eso desobedeció el mandamiento de Dios que le propuso a los dos. Ahora les hablaré un poco de las consecuencias del pecado original. El pecado original es llamado únicamente pecado de materia anóloga. Es un pecado contraído y no cometido. San Pablo afirma que este pecado es San Pablo afirma por la desobediencia de un solo hombre, que todos fueron pecadores. Es mejor dicho que por la culpa de Adán o porque Adán desobedeció, nosotros ya estamos descarrados a ser pecadores. Otro punto es que el pecado será emitido por propagación a toda la humanidad, es decir, a la salvación de una nación humana. Ahora les hablaré un poco de la concupiscencia. Concupiscencia como tal no es pecado, pero en pocas palabras, pero sí se inclina al pecado. Y San Juan nos habla un poco de sus tipos de concupiscencia. Nos habla de la carne, de los ojos y del espíritu. Tres clases de pecado. La clase de pecado mortal, venial y espiritual. El mortal, como en sus propias palabras como lo dicen, cuando dicen mortal, es algo grave, como decir, que destruye la caridad del corazón del hombre, como por dicho, la infracción grave de la ley de Dios. Por dicho, si tú matas, es un pecado mortal. Pecado venial es cuando la persona hace algún pecado leve, mejor dicho, se insulta o pega, no sé, es algo de leve, o es una debilidad caridad, mejor dicho, impide el progreso del alma en el ejercicio de virtudes. El pecado contra el espíritu, ese pecado no hay perdón, porque los dos pecados sí hay perdón, sí se puede perdonar, pero el pecado contra el espíritu, si tú blasfemas, ya no serás perdonado nunca. Ahora, esos son los tres importantes pecados: pecado mortal, pecado venial y pecado espiritual. Condiciones para ser pecado. Las condiciones para ser pecado es la materia grave, es cuando quebranta la ciencia de la ley precisa de los 10 mandamientos que propuso Jesús.
en pleno conocimiento, que se conoce con la acción que se realiza es pecaminosa, y el pleno consentimiento, que indica que se quiera vivir abiertamente esa acción. Otro, los sacramentos que borran el pecado. Como sabemos, al nacer nosotros nos hemos bautizado, pero ahí se borra nuestro pecado al nacer. Otro, cuando ya pasamos de la etapa a ser adolescentes o niños, cometemos muchos pecados, entonces llegamos a una manera de penitencia. En la penitencia nos permite borrar nuestro pecado con Padre, ya que el Padre es el sucesor, mejor dicho, de Dios, que es lo que sucede, que está permitido a perdonar los pecados. Y el otro es la acción de los enfermos. Esos son los tres sacramentos que borran nuestro pecado, que es el bautismo, la penitencia y la unción de los enfermos. El pecado destruye la felicidad. El pecado destruye la felicidad. Dice que son las malas acciones que a su límite deben evitarse. El Evangelio nos repite esta llamada a la conversión, y Jesús durante su vida perdonó muchas veces a los pecadores y además dio su poder divino a los apóstoles. ¿Ves? Jesús dio ese poder a sus apóstoles y a sus sucesores, y esos sucesores lo dieron a sus padres para que ellos mismos puedan perdonar, pero con el Dios, con ese poder divino que Dios le brindó a todos ellos. El pecado corta con nosotros un hilo directo con la vida y la muerte del alma. ¿Saben? Nosotros somos un hilo de vida, pero la cosa es que si nosotros cortamos el hilo, nuestra alma muere. Es como decir un ejemplo: la enfermedad debilita, destruye y destruye el cuerpo. Exacto. La enfermedad nos debilita y también nos destruye por dentro del cuerpo. Así es el pecado. Por eso el pecado destruye la felicidad en todas las palabras. Realmente nosotros, si nosotros tenemos mucho pecado, no seremos felices. Realmente nuestro amor será perdido. Y entonces ya. Y bueno, ahí ese es el tema completamente todo explicado. Y le dejamos con una frase diciendo: ahí donde abundó el pecado, se abundó la gracia de Dios. Espero que hayan entendido y muchas gracias.